buenas tardes, amigos ecuatorianos. Muy buenos días, muy buenas noches para quienes nos pueden ver y escuchar en otras latitudes. En este programa de la Sociedad de Derecho Laboral, de esta tribuna laboral, el día de hoy, 31 de marzo del 2026. Estamos aquí para abordar algunos temas relacionados a los problemas sociales y laborales. Y efectivamente, como ha sido ya costumbre de este programa, contamos con la presencia de destacados profesionales del derecho que se han especializado en el ámbito laboral, ¿ya? En ese sentido, el día de hoy queremos abordar dos temas con el abogado Cleber Alvarado Velasco, que es nuestro invitado. Un tema que es de preocupación importante para la sociedad ecuatoriana tiene que ver con la estabilidad laboral. Ahora que, digamos, el nivel de desempleo es alto y que también existe una serie de factores y de incidencias que están despidiendo a muchos trabajadores, pero de manera particular a personas que tienen, digamos, alguna condición como discapacidad, dirigentes sindicales algunos pocos dirigentes sindicales de la organización sindical que existe en el país, o mujeres embarazadas. Y el otro elemento que también queremos abordar con el abogado Cleber tiene que ver, ¿ya?, con los efectos del acuerdo ministerial 059, acuerdo del Ministerio de Trabajo. Entonces, le damos la bienvenida a Cleber a este programa una vez más. Muchas gracias a la Sociedad de Derecho Laboral por la invitación, la cual me enorgullezco de estar aquí por la invitación. A la vez también el hacer esta clase de entrevistas da la facultad de que los trabajadores y la ciudadanía conozcan sus derechos, ¿no? En especial lo que significa que es la estabilidad laboral reforzada en Ecuador, ¿no? En Ecuador la estabilidad laboral reforzada protege contra despidos arbitrarios a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, personas con cáncer o VIH, a sus sustitutos y cuidadores también, a las embarazadas y dirigentes sindicales. Esta garantía se extiende a los servidores públicos y privados, impidiendo la desvinculación por su condición. ¿Quiénes tienen derecho a esta protección? Las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado, los sustitutos o cuidadores, personas a cargo del cuidado de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas raras también se tienen esta protección. Trabajadores que enfrentan el cáncer o el VIH u otras enfermedades complejas. Las mujeres embarazadas, una protección durante la gestación y lactancia. A los dirigentes sindicales también, como el fuero sindical y el despido ineficaz. Las víctimas de riesgo de trabajo, trabajadores que sufrieron accidentes laborales o enfermedades profesionales. En Ecuador, esta figura no solo tiene fundamento legal interno, sino también respaldo en normas internacionales, precedentes obligatorios de la Corte Constitucional y normativa administrativa vigente. Abogado Cleber, un asunto, mira, yo creo que tu contribución es muy valiosa, ¿ya? Pero nos encontramos en un escenario donde, digamos, la organización sindical es pequeña, ¿ya? Y sobre todo el desconocimiento que existe en la masa laboral, ¿ya?, de estos derechos. Entonces, ¿cómo hacer que, digamos, estas normas que constan en los convenios internacionales, acuerdos internacionales, Constitución de la República, Código del Trabajo, Ley Orgánica de Personas con Discapacidad y otras normas, cómo hacer que esta normativa, que es muy importante, pueda ser conocida por el conjunto de trabajadores, ¿ya?, y sobre todo por las personas que están en esta condición para hacer uso de su derecho? Bueno, creo que hace unos meses atrás pasamos una consulta. Esa consulta ponía en riesgo la Constitución. Algunos desconocen el tema de la protección laboral que tiene esta Constitución. La Constitución fue
bajo la acción de las organizaciones sociales y sindicales, establecer esta protección a los trabajadores y a la población. En especial, el artículo 33 y 35 y el 326 de la Constitución establece elementos del derecho al trabajo y esa protección también que tiene, ¿no? Porque ahí se establece la libertad sindical también, el derecho a organizarse, y por eso es necesario que los trabajadores se organicen para poderse proteger, y también es necesario también que los trabajadores conozcan su derecho y en esa vía hacer su defensa legítima de sus derechos, porque está bajo la protección de la Constitución, derechos internacionales como la OIT, como el 87 y el 97 de la OIT, y también en el caso de la estabilidad reforzada la encontramos en el acuerdo 111 y en el 155 de la OIT, ¿no? Estos derechos que son tan protegidos en la Constitución, ojo con lo que les voy a decir, en la Constitución, porque eso es lo que querían algunos, cambiar la Constitución, cuando en la práctica estos derechos son protegidos y que en la práctica tanto los acuerdos internacionales del OIT como también las resoluciones de la Corte Constitucional también que están garantizados dentro del artículo 417 de la Constitución. Estos derechos se ven reflejados ahí y que ¿cómo lo activamos nosotros? A través de la organización de los trabajadores, siempre y cuando vaya en beneficio y pro de la clase trabajadora. Abogado Clever, ya. El trabajador, bueno, investiga, averigua, se asesora, y sabe que tiene derecho, ¿ya? Efectivamente, la mujer embarazada, una persona, digamos, con discapacidad o una enfermedad catastrófica o un dirigente sindical. ¿Cómo debe hacer uso? ¿Cuál es el recurso legal para que ese derecho sea efectivo? Porque una cosa es que esté en el papel, que esté escrito en la Constitución, esté en un convenio. ¿Cómo hacerlo efectivo a este derecho ya a un dirigente sindical, por ejemplo? Bueno, bajo las disposiciones emanadas desde la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha establecido mecanismos de protección. Ahora, si bien es cierto, los trabajadores es necesario que se organicen para poder tener esa protección, porque si bien nos estamos dando cuenta de que últimamente el gobierno emitió un acuerdo ministerial, el 059, que establece, pocas palabras, es la flexibilización laboral, convertirla en una precarización laboral. ¿Por qué lo decimos nosotros así y defendemos a ultranza las 8 horas de trabajo? ¿Por qué? Porque básicamente ya no van a ser 8 horas de trabajo, van a ser 10. Las 2 horas adicionales que cobrabas como horas suplementarias van a ser parte de las horas de trabajo. Eso es uno. Y lo otro que también te va a perjudicar, no en la remuneración, te va a perjudicar en los fondos de reserva, te va a perjudicar en la jubilación. Entonces, estos elementos y en las vacaciones también, ¿por qué? Todo ese contexto de tu remuneración ya no va a ser la misma. Incluso ya no vas a tener la debida facultad de disponer de algo más que te pueda ayudar a la situación de la canasta familiar. Abogado Clever, teniendo los derechos aquí, por ejemplo, para proteger a un dirigente sindical, para proteger a una mujer embarazada, para proteger a una persona que tenga una enfermedad catastrófica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que debe activar? ¿Será el Ministerio del Trabajo, un juzgado del trabajo? ¿Cuál es la vía que debe acudir? Bueno, como lo dije, esto es para los grupos vulnerables y la Constitución garantiza a los grupos vulnerables. Esto, si bien es cierto, como lo dice el artículo 11, lo establece, no se puede discriminar a las personas que tengan cáncer o que estén embarazadas o que tengan VIH, y peor tampoco ser dirigente sindical. En ese sentido, en esa línea, el trabajador tiene la facultad, el derecho de demandar ante las autoridades, ante los jueces correspondientes laborales, en este caso, porque si bien es cierto, hoy se trata el tema, y disculpe que lo confunda así con el tema del trabajo
las 8 horas de trabajo, porque es fácil del ministro, sí, pero es que el ministerio va a regular esto. El ministerio va a regular esto. Vayan pues a los moles, vayan a San Borondón. ¿Cómo los trabajadores no se les paga la remuneración? Uno, no se les paga vacaciones, las horas suplementarias. Entonces, ¿de qué alternativa, de qué medidas va a tomar el ministerio si tampoco tiene inspectores, pues? Entonces, en ese sentido y en esa línea, el ministerio va a quedar adeudando. Lo único que quiere hacer este ministro de Trabajo es, en este caso, complacer a su jefe, a su amo. Y en ese sentido, rechazamos este acuerdo 059 y lo que sí estamos en la línea, en la defensa de los intereses de los trabajadores. Ya bien, abogado Alvarado, en esta primera parte vamos a hacer un pequeño alto para regresar intentando hacer algunas conclusiones que permita dar de luces a nuestros oyentes del programa Tribuna Laboral. Retomamos este programa Tribuna Laboral de la Sociedad de Derecho Laboral de hoy, 31 de marzo del 2026. Sería importante, abogado, ver cómo buscamos orientar a nuestros oyentes, a las personas que nos están observando también, ¿ya? ¿Cuáles serían los mecanismos que, por ejemplo, una mujer embarazada puede activar para hacer valer sus derechos? Si una persona en esta condición, una mujer, ya fue despedida sin ninguna razón, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer valer ese derecho? Efectivamente, ahora que teniendo una legislación en general protectora, ¿ya? Pero que en muchas de las ocasiones no se encuentran los mecanismos para hacer valer ese derecho. Entonces, puede tener la ley, puede tener la declaración general, pero finalmente está, por ejemplo, una mujer, ¿ya? Embarazada y fuera de su trabajo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, la estabilidad laboral reforzada en Ecuador no es una simple garantía legal, es una protección constitucional reforzada, que es sustentada en la Constitución, en los convenios internacionales, en la Ley Orgánica de Capacidad, en la normativa del Ministerio y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La finalidad de esta estabilidad reforzada es la de que dar respeto a la estabilidad de los trabajadores en sí, que tienen esta calidad de vulnerabilidad. En el sentido de cómo protegerlos, insisto, hoy vemos que se implementan nuevas normas con el fin de afectar a los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer qué tienen que hacer los trabajadores? Es de organizarse y en el caso activar la acción de protección en este sentido a los que han sido afectados, como el caso de embarazadas o un grupo vulnerable, tomar porque se ha vulnerado un derecho que está establecido en la Constitución. Y es que por eso, insisto, la Constitución no la hizo Correa, la hicieron los grupos sociales, los grupos sindicales y una gama para poder dar una protección en sí a la población que es vulnerable y a los trabajadores también que son vulnerables. En este caso también a las madres embarazadas y a las que dan lactancia. Ya está bien
doctor, ¿y qué hacemos? ¿Qué deberíamos de plantear o qué plantea frente al acuerdo ministerial MDT 2026-059? Digamos, ¿está bien que esté en vigencia o, digamos, se lo debe cuestionar? ¿Se lo puede declarar la ilegalidad, la inconstitucionalidad? ¿Cuál cree usted que debe ser el destino de este acuerdo ministerial? Bueno, lo que ha hecho el Frente Unitario de Trabajadores es de aplaudir, porque efectivamente está haciendo la acción correspondiente a su funcionamiento. Es haber presentado un rechazo ante este acuerdo ministerial y también presentar la inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial. ¿Por qué lo indicamos nosotros? Porque va en contra de lo que los trabajadores hicieron durante muchos años, que costó sangre, y que fueron conseguir las 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. En esa magnitud, los trabajadores tenemos que defender la tesis, porque no es que dice acuerdos de trabajadores. Esos no son acuerdos, son imposiciones. ¿Cómo puede ser posible que vamos a decir que el trabajador va a decir, oiga, señor empleador, voy a trabajar 10 horas esta semana, 10 horas? No, difícil es. El empleador le va a decir, oiga, tú vas a tener que trabajar 10 horas en la noche, 10 horas en la mañana y 10 horas así sucesivamente. Porque ellos son los que tienen el sartén por el mango, pues. Inclusive sábado y domingo. Inclusive sábado y domingo, o sea, no se respetarían las horas extraordinarias. Entonces, ¿a quiénes benefician? A los empleadores. Ya, muy bien, abogado Clever Alvarado Velasco, vamos llegando a nuestra final. Creo que es importante los elementos tratados aquí, ¿ya? En relación a la estabilidad laboral reforzada que ampara a dirigentes sindicales, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad, dirigentes sindicales. Entonces corresponde a estos segmentos de trabajadores hacer valer sus derechos. Uno, efectivamente, la ley obliga al Ministerio de Trabajo a hacer y cuidar los derechos de los trabajadores. Ellos deberían ser los primeros en hacer valer los derechos de los trabajadores, pero observamos que esto no se cumple. Como no se cumple este derecho, entonces le corresponde a las centrales sindicales capacitar a sus trabajadores para que conozcan sus derechos y, por supuesto, activar todos los mecanismos en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, ante un juez del trabajo. Si eso no es posible, creo que también es importante y se pueden activar las acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como extraordinarias de protección. Y en ese sentido creo que inclusive si eso no es posible, hacer valer los derechos de los trabajadores en el país, podría acudirse a una corte internacional, porque los derechos de los trabajadores son intangibles, son irrenunciables y son de protección universal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que la propia Corte Constitucional tiene un alto deber en la vigilancia y velar el cumplimiento irrestricto de los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Por otro lado, creo que efectivamente esta mayor discusión, esta socialización con algunos profesionales del derecho, con trabajadores, con dirigentes sindicales, nos ha ido permitiendo descubrir que el acuerdo ministerial 059 es un acuerdo ministerial totalmente antilaboral, antiobrero, inconstitucional, retrógrado en derecho. Desde ese punto de vista, entonces es necesario exigir que la Corte Constitucional declare la plena inconstitucionalidad de ese decreto, acuerdo ministerial, 059, ¿ya? Y hacer valer los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces creo que en ese sentido la Sociedad de Derecho Laboral debe seguir haciendo opinión en todos los espacios donde sea posible, efectivamente, para garantizar los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, ¿ya?
De esta manera vamos llegando a las conclusiones de este programa de la Sociedad de Derecho Laboral del día 31 de marzo del 2026. Agradecemos a todos los que nos han estado sintonizando y pueden hacernos llegar sus puntos de vista, sus opiniones en los comentarios de este programa. Muchas gracias, abogado Clever. Muchas gracias a la Unión Nacional de Periodistas por facilitarnos esta tribuna para discutir temas candentes, temas muy importantes para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas buenas tardes.